Bien, gracias, Fray. Buenas noches, Fray. Muy buenas noches para todos. Hola, Fray Ariel, ¿cómo estás? Fray, Buenas buenas noches, Fray Marcos. Aquí Buenas ya, noches, Fray ya Marcos. listo. Ah, Buenas excelente. noches, Marcos, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, entonces, no sé si Fray tiene preparada la oración o si le apoyamos con la oración para después darle paso a usted. Claro, apóyenme con la oración, así ya. Perfecto. Fray, Entonces, antes de una vez iniciar, más, ya perdón. en este momento se encuentra siendo grabada nuestra sesión de sincrónica del día de hoy. Un saludo cordial para todos y coloquemos en las manos del Señor este encuentro académico. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo, estudio, proyectos familiares, proyectos comunitarios, proyectos eclesiales, broten de ti como su fuente y tiendan a ti como su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifica. Espíritu Santo, ilumínanos y santifica. Espíritu Santo, ilumínanos y santifica. Señor Jesucristo, gracias por todo lo que haces por nosotros, por lo que harás también por nosotros. Sigue nutriéndonos de conocimiento de ese infinito misterio que eres tú, que es Dios Padre, que es Dios Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, bendiciendo cada una de nuestras familias, bendiciendo nuestras comunidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fray Ariel, pues me gustaría que te presentaras y nos dijeses cuál va a ser la temática del día de hoy para todos estos participantes de Comunio Internacional. Bienvenido. Muchas gracias y buenas noches a todos. A ver, así una presentación rápida. Mi nombre es Ariel Beltrán Vascope. Soy fraile, ya vamos a decir sacerdote, padre dominico, así que aquí en la viceprovincia de Bolivia. Y bueno, invitado también por los estudiantes, ¿no? De aquí de la viceprovincia para poder compartirles con ustedes. El día de hoy toca, bueno, pues toca ver sobre los retos actuales de la cristología. Entonces, ciertamente, la temática que vamos a tocar, como que tengo entre ventaja y desventaja, ¿no? Por un lado, una ventaja de que si bien yo no he conocido lo que las temáticas que han podido llevar, pero eso también poder, desde mi perspectiva, poder ayudarles en cuanto a que les va a interpelar tal vez alguna cosa que tal vez no lo han visto a detalle y entonces de alguna manera les pique, digamos, un poco y para que ustedes también puedan profundizar en algún aspecto de lo que han podido ver a lo largo del curso. Y por otro lado, una desventaja porque como no sé realmente o sea, sí sé las temáticas, todo, sí, pregunté los libros base que tienen, pero no sé exactamente lo que han llevado en cada clase. Pero bueno, son detalles que yo creo que vamos a ir subsanando y la idea al menos de la temática que quiero compartirles, como son retos para actuales, para la cristología, para, bueno, pues la idea es, pues, precisamente en lo que vaya compartiendo, también que ustedes lo que han ido, vamos a decir, aprendiendo, lo que han ido escuchando, lo que les han compartido, que han podido llenarse, podríamos decir, de todo ese conocimiento en Cristología pues puedan ahora, digamos, entrar, digamos, a interpelarse, empezar, digamos, a hacer funcionar todo lo que ustedes y empezar a sintetizar, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer eso, esa sintetización, digamos, desde mi parte, para que ustedes también puedan hacer ese trabajo ustedes, para que, bueno, de alguna manera
pueda rendir también un fruto, ¿no? En cuanto a su actividad, en cuanto a que puedan compartir con otros al respecto. Bueno, entonces ahora sí voy a compartir pantalla para que empecemos con la presentación. Muy bien. Pueden confirmar si se escucha bien para empezar bien. Sí, señor, se escucha muy bien y se ve muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, Frank, gracias. Muy bien. Entonces, como les decía, el tema es retos actuales de la cristología y entonces me ponía a pensar, pues, ahora de dónde saco la temática esta, porque precisamente no es que haya conocido algún texto que se enfoque, digamos, en cuanto a la parte actual. Ciertamente hay artículos que nos refieren, digamos, ¿no? Un poco a la parte contemporánea, cómo se está llevando la cristología, entre otros detalles. Y tuve un artículo base, ciertamente, de un docente aquí en la facultad que lo realizó precisamente, pero hace unos años atrás, y eso me ayudó también para poder guiarme un poco en cómo puedo partir o de dónde puedo partir para poder, digamos, ahondar, digamos, actuales que tiene la cristología. Muy bien. A ver. Entonces, vamos a ir por puntos, o sea, un punto grande, puntos grandes que van a ir desglosándose como en diferentes secciones y esa va a ser la idea, ¿no? Partir de un punto grande, ver las secciones y de ahí podríamos sacar, digamos, esos retos que de alguna manera estamos comentando, ¿no? Entonces, empezamos por lo primordial, podríamos decir, por lo fuerte, si quieren, porque ciertamente, y no es una cosa de ahora nomás, sino también de, si ustedes han podido ver un poco de la parte histórica, pues no es una cosa de nuestro tiempo nomás, sino que de todos los tiempos, de que parte del misterio de Jesucristo, de la unidad entre la humanidad y divinidad que hay en Jesucristo, la comprensión, esa confesión de fe que nosotros tenemos, que ciertamente en Calcedonia sale el concilio de alguna manera, esto, el término de la unión hipostática, que seguramente han podido conversarlo de manera más profunda que ahora que lo estoy pasando. Entonces, este tema es ciertamente un tema bastante importante para la cristología en la actualidad porque de aquí va a derivar y va a ser como una consecuencia para diferentes conceptos que vamos a ir viendo posteriormente, pero también de por sí hablar de la humanidad y divinidad que conviven, si quieren, integralmente en Jesucristo, no separados, también implica no solo en la parte de nuestra fe, sino también en cómo lo estudiamos y en los énfasis que podemos dar al respecto cuando nos acercamos. A ver, un poco tratando de ahondar en este tema. Entonces, cuando hablamos del querigma, por ejemplo, cuando hablamos del querigma, nosotros estamos ante una realidad, bueno, ante el anuncio, ¿no? Ese anuncio primero que hicieron los apóstoles, y entonces querigma llegaría a ser el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? No se entiende, digamos, de manera básica lo que es el querigma. Pero resulta que a lo largo del estudio, vamos a decir que se hizo de la fe, etcétera, y toda la evolución que tuvo la iglesia, hubo una temporada donde esto se estaba como que un poquito sacando el énfasis en algunos se iban enfatizando en la parte de la muerte, de la pasión de Jesucristo iba por unos temas, es decir, por un grupo de temas, con el tema de la redención, etcétera. Y por otro lado, se trataba acerca de la resurrección. Ahora imagínense este problema porque tratar por separado ciertamente termina de alguna manera pensando por separado.
Y cuando lo pensamos por separado, corremos el riesgo y caemos en situaciones, por ejemplo, aquí en Bolivia pasa, no sé si en los otros países también. Aquí en Bolivia, por ejemplo, hay una situación bien interesante. Para Viernes Santo, miren que esto es interesante, para Viernes Santo hay mucha gente, digamos, viene, ¿no? Están en la procesión, están en en toda la liturgia, podríamos decir en general, de lo que se hace para Viernes Santo. Y es muy curioso esto porque la participación es masiva, ¿no? O sea, prácticamente ahí uno sabe cuántos católicos hay, digamos, podríamos decirlo así. Pero cuando se trata de pasar entre lo que es el Viernes Santo, bueno, incluso el jueves, pero cuando pasamos el Sábado Santo ya hacen procesión los más devotos con la Virgen para acompañar a la Dolorosa, etcétera, ¿no? Pero la vigilia pascual y para el domingo de resurrección es como que esto se pierde la afluencia de la gente que hubo en Viernes Santo y es como que más se centran, digamos, en la muerte, en la pasión de Jesucristo y se olvidaron de estar presentes también para la resurrección, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, no solo es cuestión de estudio, sino también que en la praxis también se puede ver estos énfasis, se puede ver también esto en la vivencia diaria, ¿no? Tanto en la religiosidad popular como también en la parte de estudio. Y es que en el siglo XX hubo este grito, ¿no? De, a ver, miremoslo de manera integral, no lo separemos. Hay personajes como Runner, como Skilleberg, entre otros personajes que sacaron, digamos, textos que de alguna manera te hacen referencia a... Oh, alguien nos rayó. Te hace referencia, digamos, a esa, a esa unidad entre lo que es la integralidad de la vida de Jesucristo, entre la pasión, muerte y resurrección, ¿no? Ahora, esto nos tiene que sí impactar, sí también llamar a reflexión, porque no podemos separarlo. No podemos entrar en esta dualidad también. Ahora sí, parte también, aparte de esto, entramos también a una dualidad entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Y esto también nos llega a chocar con unas herejías que son antiguas, ciertamente, pero que aún también afectan en la actualidad, ¿no? Entonces, ante una dualidad donde, ¿cómo lo entendemos? Esta unión, vamos a decir, convivir de la humanidad y divinidad de Jesucristo. Entonces, realmente se vuelve un reto para nuestra actualidad. Se vuelve un repreguntarse, porque cuando lo dejamos como que ya es obvio, ya se entiende, pero cuando es obvio las cosas, terminamos perdiendo, digamos, el derrotero del misterio que engloba. Entonces no nos preguntamos aquello y lo tomamos como algo obvio. Y a veces lo obvio como que nos juega una mala pasada muchas veces, ¿no? Entonces, es para preguntarse, es para nuevamente ahondar en el tema, si bien es algo de nuestra fe y es central, pero por ser central y por ser de nuestra fe, pues precisamente hay que ahondar, hay que rumiar si quieren, hay que volver a preguntarse y hay que volver a mirar, digamos, tanto la parte bíblica como la patrística, ¿no? Que ha tenido mucho de qué hablar al respecto, ¿no? En cuanto a esto, lo que les mencionaba, ¿no? El mismo término de la unión hipostática y entre otros términos que se mencionan, ¿no? Como el segundo concilio de Constantinopla, que habla sobre el tema de la síntesis, ¿no? Bueno. Ya lo vamos a mencionar nuevamente, pero aquí ya ¿no? Entonces, frente a esta dualidad, pensar a Jesucristo, digamos, así como que, bueno, su lado humano por un lado, su lado divino por el otro, recordemos que si bien podemos dar énfasis en algún aspecto, pero que en estos énfasis no sean para perdernos en aquello y nos olvidemos de la otra parte, si quieren. Le voy a dar un ejemplo bien interesante. Ustedes han debido escuchar hablar de Enrique Susó, este místico renano. Bueno, entonces, Enrique Susó
tiene un texto bien interesante que se llama El diálogo con la sabiduría. Yo no sé si alguno lo ha leído, si alguno ha podido entrar a verlo, ese texto ha tenido la dicha de verlo, de leerlo, de poder meditarlo también. Bueno, el texto, para los que no han leído también, para poder hacer la referencia, el texto trata de Susón hablando con la sabiduría que es Jesucristo, ¿no? Entonces, hablando con él, hablan acerca precisamente de su experiencia en la cruz, de la experiencia de la muerte en la cruz. Y los detalles que le añade Susón es impresionante, ¿no? El tema de los clavos, etcétera, ¿no? Entonces, todo el detalle que le añade, toda esa explicación, te lleva y te marca, digamos, acercarte al misterio de la muerte de Jesucristo, ¿no? Al misterio de su pasión, de su muerte. Te acerca a esa parte de su humanidad de Jesucristo y al dolor que pudo haber sentido y que conllevaba todo esa experiencia de ser crucificado. Entonces, pero miren que es interesante esto, porque el hecho de mencionarle como la sabiduría con ese mayúscula a Jesucristo ya nos enmarca también a su divinidad. Ya nos hace relación. Entonces, si bien nos está hablando, si quieren, de esa parte, se centra, digamos, en la etcétera, eh, gran parte del texto del libro. Pero miren que de solo hecho de mencionarlo como la sabiduría con quien estoy conversando, con quien de alguna manera sale, digamos, esta experiencia y tenemos la experiencia de cercanía a su humanidad de Jesucristo, pero también no deja de lado la parte divina. Entonces, a eso me refiero. Podemos hacer énfasis en algún aspecto, ciertamente, pero no olvidarse del otro lado. Es decir, no hay que separarlo. Ya estamos en un punto de nuestra historia que separarlo no, no es de alguna manera lo correcto, ¿no? Si bien podemos hacer énfasis, pero no separarlo, no llegar a la dualidad, como decimos. Entonces, frente a ese problema de la dualidad, entonces nosotros tenemos que ver, digamos, esa integralidad, podríamos decir, de ese mensaje carismático y también de esa que conlleva la realidad de Jesucristo, ¿no? Que es verdadero Dios y verdadero hombre, que después vamos a estar viendo un poco también al respecto. Bueno, entonces, esto nos pone precisamente en conexión con el proyecto de Dios, porque sabemos que es Jesucristo, es ese Dios que ha venido a estar con nosotros, ese Dios que se ha encarnado, es el verbo encarnado, es el verbo con B mayúscula encarnado. Entonces ahí la tenemos, digamos, vamos a decir, claro este tema de conectar con el proyecto de Dios que quiso ponerlo en plenitud en Jesucristo, todo su mensaje, que quiso dejar en plenitud toda la Sagrada Escritura en Jesucristo, y entonces se vuelve de alguna manera todo concentrado en Jesucristo, en su vida, en la vida terrena que llevó, pero también en su experiencia, vamos a decir, en la resurrección y más allá, porque sabemos que el Espíritu no solo viene de Dios, ¿no? Porque ahí viene, digamos, otro término que después también lo vamos a mencionar cuando hablemos de Cristología y Espíritu. Entonces, ahí, por ejemplo, entra lo del tema del filioque, ¿no? Que está, esto que produjo, digamos, el cisma con nuestros hermanos ortodoxos, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí nos conecta entonces esto con el proyecto de Dios, nos conecta con aquello que Dios tenía ya pensado, es decir, de estar presente entre nosotros, pero no de una manera como que de pasada, sino con toda la experiencia de la humanidad y con toda su experiencia de divinidad, ¿no? Entonces, esto como un reto para poder nuevamente frente a la dualidad, por eso también lo ponía como un reto. Y lo que dice Schleiermacher, ¿no? Si Jesucristo es Dios Hijo, lo sabemos solamente por la manera en que es hombre. Es la experiencia que podremos ver en Jesucristo hombre, podemos entrar a conectarnos, digamos, con la divinidad de Jesucristo.
como les mencionaba, ¿no? Lo de Susón, del tema de ver la muerte, de ver su pasión, de ver el dolor precisamente en la cruz, conectamos con la sabiduría, ¿no? Entonces, esa conexión es la que tenemos que hacer. Y lo mismo dirá Tertuliano, digamos, en aquel entonces, ¿no? De que la parte humana es la bisagra, digamos, de la salvación, entre otros aspectos, ¿no? Que tratan de hacer también en la patrística, de conectar la humanidad con la divinidad de una manera que no se vea por separado, así como también no se vea por separado esta experiencia de lo que es el mensaje carismático de la pasión, muerte y la resurrección. Entonces, esto como un primer punto, podríamos decir, para considerar como un reto de nuestra actualidad, el, es, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar algo o añadir algo a este punto para que podamos pasar a otro? ¿Alguna pregunta, tal vez? No, Fray, hasta el momento vamos bien, gracias. Sí, hasta el momento vamos bien con la información. Gracias. Muy bien. Entonces, pasemos al siguiente punto. Bueno. Tengo entendido que la anterior clase habían llevado sobre Cristo y soteriología, ¿no? Entonces, tema de salvación, ustedes ahorita están fresquitos, podríamos decirlo, ¿no? Quizá alguien quisiera comentar algo así como una previa de más o menos de qué es lo que la temática que llevaron. Yo ya tengo, digamos, mi línea por dónde voy a ir, pero para así también ustedes refrescarse con eso que ya lo han llevado en la anterior sesión. No sé si alguien de lo que han llevado, así de grandes rasgos, esto hemos llevado. Se han olvidado. No, no, nuestra anterior clase fue Cristo y la escatología. Ah, mira, Vimos también la escatología en el Vaticano II, eh, muerte y juicio, el, el purgatorio del infierno, y ese fue el tema de la última clase. ah, ya, entonces estoy mal con mi cronograma. Ya, ya, muy bien, entonces han llevado la parte escatológica, entonces no están tan fresquitos con esto. Pero sí lo tienen en los apuntes, imagino, porque creo que han debido llevar sobre el tema de salvación en relación a la parte de Cristo, ¿no? Sí, igual hablamos de la muerte, del juicio, de Ya, la, ya, de la realidad natural y el misterio divino, de Cristo que es juez y esposo, toda la relación con la iglesia, del destino del alma y la vida eterna. ah, mira, Y nos detuvimos mucho en la parte de conversar sobre unas formas de pensamiento con respecto al infierno. ya, Eh, ya, Básicamente, eso fue lo que hablamos, además de lo que ya dijo el compañero. muy bien. Ya, entonces vamos en este tema de salvación. Yo me fui más por el hecho de como reto, le puse el tema de mediador. Aquí hay una situación y una diferencia bien interesante, ¿no? Entre lo que es el mediador y el inter. Jesucristo es el único mediador, decimos, en nuestra fe. Pero ciertamente Jesucristo no es un mero intermediario, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tenemos que tener claro y es una diferencia bien importante porque de ahí radica precisamente muchos aspectos en Cristología que nosotros, si bien lo tenemos si quieren claro, pero a veces es necesario también ponerle, digamos, como un reto porque cuando hablamos de la mediación de Jesucristo, a veces se malentiende y algunos, bueno, al menos cuando hablamos en la parte, si quieren, ecuménica o con los protestantes, siempre ellos malentienden, si quieren, podríamos decir esta parte de la mediación, ¿no?
Entonces ellos dicen, no, ustedes piden intercesión de los santos o de María, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso no tiene que ver con el que Cristo sea el mediador, ¿no? El mediador de la Salvador con M mayúscula. Entonces, este es un detalle que yo creo que en nuestra actualidad es un reto precisamente para ese diálogo, si quieren, ecuménico, pero también a nivel interno que tiene ciertas consecuencias, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, este mediador, que ya podríamos verlo en varios pasajes, yo les presenté ahí uno nomás, que es el de Juan 14:9, pero ya podríamos verlo en varios pasajes que se menciona a Jesucristo como el mediador, este verbo encarnado, como les dije. Bueno, entonces el hombre concreto, Jesús, es salvador de todo hombre. Y es interesante, ¿no? Como se dice, digamos, en nuestras notas de fe, que lo que asume, digamos, todo lo que se asume es lo que se salva, ¿no? Entonces, si toda la humanidad, prácticamente Jesús se ha hecho verdadero hombre, entonces salva, digamos, a todo hombre, ¿no? Esta es una parte del misterio bien interesante, porque ese Jesús que ha vivido determinada, en una manera determinada, un estilo de vida determinado, ha sido parte de una clase social determinada, etcétera, etcétera. Eso tan particular, podríamos decirlo, de la persona de Jesucristo, si quieren, ese Jesús histórico o ese Jesús que ha estado caminando en medio de nosotros, esa particularidad también nos tiene que llamar precisamente a ese aspecto salvador universal. ¿Por qué? Porque partimos precisamente, ni la misma palabra de Dios parte de este Jesús, nosotros también, como lo veíamos en lo que Schillebeck decía, ¿no? De que es de Jesús de donde se puede entender de su humanidad de Jesús, se puede entender, digamos, su divinidad. Entonces, de este hombre concreto Jesús, con todo lo que un hombre concreto tiene, sus, vamos a decir, sus características bien particulares, entonces de Jesús es de donde partimos precisamente a conectarnos con su divinidad y a verlo, digamos, como el Salvador de todos los hombres. Entonces, ese es un detalle importante cuando hablamos de la mediación, porque no directamente nos conectamos con el Cristo divino, el Cristo glorioso, sino hay que partir, digamos, desde esa humanidad de Jesucristo, ¿no? Entonces, y hay detalles que nos ayudan para poder partir de aquello, ¿no? El tema de la kenosis, por ejemplo. Un Dios que no quiso ser exclusivamente Dios, entonces renuncia a su exclusividad de Dios y renuncia a ser exclusivamente hombre porque es Dios. Entonces, ese es, digamos, la versión, vamos a decir, negativa, si quieren, de la unión hipostática. Y la versión positiva es verdadero Dios, verdadero hombre. Pero miren, verlo del lado tanto de su negativo como de su positivo, añade, digamos, en el valor de la kenosis ese detallito, ¿no? Es ser sin. No puede, digamos, en Jesucristo no se puede entender, digamos, ser Dios sin ser hombre y ser hombre sin ser Dios, ¿no? Entonces Jesucristo se vive, digamos, de manera, vamos a decir, plena este aspecto, que yo creo que es necesario nuevamente reconsiderarlo. Y desde su punto negativo, por eso yo lo puse para que esto interpela mucho. Miren, renuncia a ser exclusivamente Dios y ser exclusivamente hombre, pero no deja de ser uno y otro, y eso es lo que se habla, digamos, en la unión hipostática. Como les dije, verdadero Dios, verdadero hombre. Esa es la manera positiva de mencionarlo, digamos. Entonces, esto de la kenosis no, nos hace entender de que Dios tiene, digamos, como les decía, nos conecta con su proyecto, vamos haciendo, si quieren, recuerdo de lo que ya hemos mencionado. Nos hace recuerdo entonces de ese proyecto de Dios que tiene en Jesucristo y de que en Jesucristo se ve de manera plena, digamos, su proyecto, porque es ahí donde está actuando con todo, ¿no? Esa unión hipostática es un misterio, podríamos decirlo, que ya de alguna manera
nos va, digamos, a interpelar. Por eso esa experiencia de la kenosis yo creo que es importante. Y después mencionaremos los himnos cristológicos, que ahí es donde aparece en uno de los himnos, esto de la kénosis, que es el abajamiento de Dios, que quiso ser hombre y no cualquier hombre, sino pobre, y no, y pobre hasta llegar hasta la cruz. Entonces, toma, digamos, Dios, o vamos a decir, se lo toma muy en serio esto de hacerse humano, ¿no? Entonces, tomemos muy en cuenta esta parte de la humanidad, vamos a decir, de Jesucristo, porque nos va a ayudar también en otros aspectos posteriormente. Entonces, continuamos con esto de los términos. Hay dos términos que ya les había mencionado, catasíntesis y hipóstasis, que serían uno del Segundo Concilio de Constantinopla y el otro del Concilio de Calcedonia, respectivamente. Vamos a decir siglo quinto. Entonces nos, nos enfocamos precisamente en que Dios no deja de ser Dios, sino que puede manifestarse en la experiencia de los hombres. El hombre, siendo humano, puede ser expresión de la divinidad. Entonces, la unión hipostática nos abre, digamos, hace una apertura de Dios a la realidad humana y permite a la realidad humana aperturarse a la divinidad. Esta es precisamente esa consecuencia de esta gracia, vamos a decir, de Dios. Entonces, Dios se manifiesta ciertamente en la experiencia del creo que es una cosa que no podemos dejarlo negado, y el hombre, siendo ser humano, puede ser expresión de la divinidad. Somos, como decimos, los continuadores de la obra precisamente de Jesucristo, en ese sentido, ¿no? Bueno. Ahora, ¿en qué nos ayuda, digamos, esto? Ustedes dirán, pues esto ya parece pura teoría y que se pierde en teoría, ¿no? Pero no, no se pierde en teoría. Miren que es interesante cómo caemos en una situación donde, frente al nestorianismo de su tiempo, ¿ya? Frente a esta herejía del nestorianismo, a nuestro tiempo, vamos a decir casi en sintonía con esta herejía, hay algo de mencionar de Jesús como si fuera otro avatar más en este mundo. ¿Ve? ¿A qué me refiero con esto? Pero Jesús no es un avatar, ¿no? No es otro más, digamos, otro más hombre, podríamos decir, personaje que hace presente, digamos, la divinidad en la tierra, como podríamos decir personajes como Buda, entre otros, ¿no? Entonces Jesús no es un avatar. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. No es otro más del montón que hace presente, digamos, la divinidad en la tierra, sino es el mismo Dios que se hace presente en la tierra. Más allá de que es verdadero hombre, es verdadero Dios. Entonces, no hay que confundir, digamos, cuando nos centramos, digamos, en la humanidad de Jesucristo, cuando hablamos del Jesús histórico. Entonces, no hay que perdernos, y en la actualidad al menos, no hay que perdernos con esa situación de cuando estemos en conversación con otras religiones, ponerlo a Cristo como si fuera otrito más, ¿ya? Otrito Perdón, más Fray. entre muchos, ¿no? ¿Perdón? Perdón, Fray. Dígame. Estoy tratando de entender, bueno, lo del avatar sí, Ya, pero ya. lo del teóforo lo estuve mirando Ah, y ya, ya. cómo es la explicación desde su discurso, porque nos dice que es una persona que lleva un nombre teofórico, es decir, un nombre propio que contiene el nombre de un dios o una divinidad. O sea, yo ahí quedé más enredada. ¿Qué es un Ah, teóforo según lo que nos está dando a conocer? ahorita lo voy a mencionar, querida. Ahora sí. Ya, nos centraremos más ahí donde me lo comentó. Pero como les decía, Jesús no es un avatar, pero tampoco es solo un teóforo, es decir, alguien que trae, digamos, consigo a Dios, digamos, ¿no? Entonces no es que lo trae. Jesús no es que lo tiene o le contiene a Dios, digamos, ¿no? En sí, sino que Él es Dios. Entonces es muy diferente, ¿no? Decir que Él es Dios a decir que lo trae a Dios, ¿no? Entonces ahí viene precisamente esa diferencia. Y como les digo, esto es un reto en cuanto a precisamente en la conversación interreligioso, si quieren, con otras religiones,
con otras maneras de ver, digamos, la parte de la divinidad. Nosotros tenemos que tener bien en claro esta parte de que Cristo es Dios hecho hombre, que no es otro más, digamos, de los que trae la presencia divina al mundo, no es un hombre cualquiera, podríamos decirlo, que trae la presencia al mundo, y no es que sea solo un portador de Dios, si quieren, ¿no? Por eso el tema de Teóforo lo mencionaba, sino es Dios mismo que se ha hecho presente como hombre entre nosotros sin dejar de ser Dios. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Para el tema de salvación al menos, es precisamente con Cristo, ese mediador, es el que media, vamos a decir, ahora sí, aquí vamos y remitimos a la mediación, es el que media la salvación para toda la humanidad y después, con lógicos, vamos a poder decir también que media prácticamente la salvación de toda la creación, ¿no? Entonces, Él lo lleva de la mano, vamos a decir nuevamente al Padre. Entonces, no es, vamos a decir, uno entre muchos, sino que es Él y es en Jesucristo donde vemos al mediador, por eso con M mayúscula, al mediador por excelencia, no un simple intermediario, sino el mediador de la salvación de Dios. Entonces, esto es bien importante tenerlo claro al momento, digamos, de entrar en conversación, si quieren, con otras religiones, con otras culturas, con otra manera de ver, si quieren, la parte de la divinidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo vi bien importante esto porque a veces como que por querer, digamos, entrar en diálogo, a veces queremos descartar aspectos descartables, ¿no? Entonces, y evitar, digamos, ese tema de la confusión, ¿no? Entonces, ahora sí, yo les pregunto, digamos, si algo no ha quedado claro para poder repetirlo, para decirlo de otra manera. No sé si le quedó claro sobre este tema de Teóforo. Fray, una pregunta, Gracias, entonces, Fray, por sí. ejemplo, con el tema de pues Buda o cualquier otro, a ellos, entre comillas, les llega la divinidad, pero no nacen como Jesucristo, que es Dios y hombre. Esa es la diferencia, es lo que tú nos estás queriendo decir con todas las otras religiones. No hay ninguno que tenga el principio nuestro de un Dios, un hombre un Dios que nace de una doncella, etcétera. Claro, es bien interesante porque nuestra fe se basa precisamente en la revelación, ¿no? Entonces no hay otra religión que se base en Claro, obviamente que estamos con el tema del judaísmo, ¿no? De Dios se da a conocer también y compartimos esto parte del Islam, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Es Jesucristo precisamente la diferencia contra estas religiones monoteístas que todavía usan el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros a Jesús no lo vemos como como un profeta más, no lo vemos como algunos mencionarán, por ejemplo, como un simple taumaturgo, es decir, un simple curador, o un simple judío que ha hecho revolución, o un simple personaje más en la historia. Es precisamente Jesús, si bien un personaje en la historia, si quieren, a nivel, digamos, no creyente, pero no es cualquier persona. Para nosotros, Jesús sí ha sido un hombre que está en la historia, que está allá, vamos a decir, por eso se habla de un Jesús histórico, pero es Dios mismo que se ha encarnado y que ha estado entre nosotros. Entonces, esta es la diferencia con todas las religiones y esta precisamente es la diferencia de la cual nosotros nos marcamos y es de donde nosotros partimos, ¿no? Por eso los partirán de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y ya todo lo demás del Evangelio es a la luz precisamente de esto. Por eso lo mencionaba más antes, el tema del querigma, como les dije, es central eso, pero aquí, como les digo, es central eso, pero aquí lo estamos viendo con el énfasis de mediador, ¿no? Como el mediador, digamos, de la salvación. No sé si respondí o lo digo de otra manera. Gracias. Yo le entendí. Gracias. Yo también Ah, muy entendí. bien. O sea, Ah, que muy no bien. tenemos,
Sí, sí, o sea, hay otra manera tal vez de decirlo, por esa razón yo les menciono, digamos, ¿no? Entonces, para tratar de llegar y comprenderlo bien, ¿no? Porque dejarlo, digamos, sueltito como que no ayuda mucho. ¿Alguna pregunta, duda, tal vez? Por ahora, ahí vamos, Fray, gracias. Muy bien. Entonces, esto como un reto y que también de alguna manera es reto por el hecho de que estamos en un mundo bastante influenciado por uno y otras ideas, ¿no? Y aparte, no más allá del ese nestorianismo que pudo en su entonces y que ahora, digamos, de otra manera se presenta, hay otros énfasis que también de alguna manera en nuestro tiempo, pues, tratan de laizarlo, digamos, ciertas confesiones de fe que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, hay que tener cierto cuidado con la entrada, digamos, de ideologías a veces en nuestro contexto, que terminan, digamos, siempre desvirtuando la fe que ya, pues, de alguna manera no es, pues, cosa de la noche a la mañana, ¿no? Es una cosa que es por experiencia, es por encuentro, digamos, con Jesucristo, pero también es también por reflexión, bueno, una tradición que de alguna manera nos ayuda también a entender mejor este misterio. Al fin y al cabo, obviamente no lo vamos a ahondar hasta el meollo, no lo vamos a tener en la mano, en otras palabras, ¿no? Todo el misterio de Dios. Pero ciertamente, así como lo entiende Pablo Misterio, este misterio que nos conecta precisamente con su proyecto, nos conecta porque para Pablo es eso, ¿no? El misterio es proyecto de Dios, es un abrirse, digamos, al misterio, es un abrirse a lo que Dios quiere, digamos, hacer, digamos, a su plan de salvación, ¿no? Pues, pero de alguna manera el misterio siempre es abierto, ¿no? A entenderlo un poco más. Y en cuanto a nuestra apertura, digamos, que tengamos a Él, nos va abriendo más, digamos, a esta experiencia, ¿no? Bueno, entonces pasemos al siguiente. Cortito, pues ni tanto, digamos, ¿no? Pero ciertamente esta relación con el Espíritu Santo termina siendo bastante importante y en nuestro tiempo el tema de la neumatología se ha hecho tan, vamos a decir, tan marcada que las reflexiones sobre la acción del Espíritu Santo, no solo las reflexiones, sino la propia experiencia, y recordemos que desde el siglo XX hasta nuestro entonces, por ejemplo, comunidades como la Renovación Carismática, que hace tanto énfasis en la acción del Espíritu Santo, entonces démonos cuenta de este aspecto. Se ha hecho, digamos, una revalorización del Espíritu Santo. Entonces, ciertamente, en la actualidad tenemos un reto muy importante, ¿no? Esa revalorización del Espíritu Santo, pero conectada precisamente con Cristo, ¿no? Al fin y al cabo, el corazón, digamos, está en Cristo, ¿no? El culto está en Jesucristo, ¿no? Y precisamente porque miramos a Jesucristo, nos damos cuenta, y desde las mismas escrituras, de que la acción del Espíritu Santo no ha sido pues menor, ha sido tan, pero tan cercana desde la propia anunciación, desde la propia encarnación, hasta el inicio de su acción de Jesucristo, el hecho de ir al desierto, el hecho de ir a predicar, el hecho de recibir el bautizo, etcétera. Entonces, en todos los eventos, digamos, macros de Jesucristo, ha estado presente el Espíritu Santo. Y posterior también en la resurrección, también es el Espíritu que está bien conectado con Jesucristo, que también lo conecta, y esto es interesante, conecta a Jesucristo con la iglesia. Entonces, la acción del Espíritu Santo es pues ciertamente mayor, es alta, y no podemos dejarla tampoco de lado y mencionar también. Aquí viene algo bien interesante. Hablamos a Jesucristo como el Hijo único, pero este Hijo único no está solo, ciertamente está el Padre, pero como dice, digamos, como se dice, el Espíritu Santo y el Hijo son los dos brazos del Padre, ¿no? Los enviados.
Es interesante esta parte, digamos, en Trinidad que se lleva. Entonces, el Hijo único no está solo, está acompañado por el Espíritu. Lo tenemos vamos a decir, en el testimonio bíblico, pero también lo podemos ver en esta parte dogmática, si quieren, donde se habla del filioque, ¿no? Esto donde dice que procede del Hijo también, ¿no? El Espíritu procede del Padre y del Hijo. Ese y del Hijo es ese filioque, ¿no? Y del Hijo que también procede del Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces, podríamos mencionarlo así. Entonces, ¿actúa el Hijo en su Espíritu? Ciertamente que sí. Ese es después de su resurrección presentarse, digamos, a los apóstoles, del momento de enviarlos, también con el soplo de su espíritu, es decir, dejarles, digamos, el espíritu como ese paráclito, etcétera, ¿no? Entonces, ese acompañante, de cual, de cual podríamos decir que es con el espíritu que Jesús actúa ahora en medio de la iglesia y que su espíritu aún sigue vivo en el corazón de todos aquellos que están sintonizando con su espíritu y que lo tienen. Entonces, estamos todavía, digamos, está todavía el espíritu de Cristo vivo en medio de nuestra iglesia, en medio de cada uno de los creyentes. Ahora, si nos vamos un poquito más allá, también presente, digamos, ese espíritu en medio de cada creyente cuando estamos en la celebración eucarística, ¿no? Estamos ahí presentes, digamos, si bien nuestros ojos no ven, digamos, el milagro de la Eucaristía, pero ciertamente nuestra entendemos y comprendemos y también creemos de ese milagro de Jesucristo presente en medio de nosotros y no es para menos, ¿no? Se dice que por el Espíritu Santo, por el Espíritu que está presente ahí, ¿no? Entonces, este es un detalle que yo creo que es bien importante, si bien corto esta parte, pero esto realmente se vuelve como un reto para la actualidad, el revalorar la acción del Espíritu en relación, si quieren, ciertamente al Padre, pero en relación al Hijo también, de una manera que estos han trabajado estas personas divinas de una manera en conjunto y esto también nos tiene que llamar a algo. Ahora se habla tanto de sinodalidad en nuestra orden de predicadores, hablamos de sinergia. Entonces yo creo que esa acción sinérgica entre Cristo y el Espíritu Santo llega a ser como un valioso testimonio trabajo sinérgico, de ese trabajo podríamos decir sinodal, incluso en las personas divinas, ¿no? Entonces, un detalle que creo que es mucho menos un reto realmente, y la iglesia lo ha tomado así para poder mm, darle más énfasis, ¿no? A la acción del Espíritu Santo. Al menos estas últimas décadas se ha dado una revalorización de la acción del Espíritu y bueno, ¿por qué no en relación a Cristo, ¿no? Entonces, esto se queda, digamos, como reto y como también, digamos, una parte de la actualidad que es para también ahondar, orarlo y también uno acercarse a esta parte del misterio y esto nos acerca, ¿no? Al misterio de la misma Trinidad, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda? Fray, tengo una pequeña inquietud. Dígame. En alguna parte está escrito, tengo que irme al Padre. Más les conviene que me vaya al Padre, porque si no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. ¿Cómo un poquito me puede aclarar eso, Ya. por favor? Mira, hay un teólogo que habla de esto bien interesante y él menciona, es bien curioso porque él menciona como que el padre tiene su tiempo, el hijo ha tenido su tiempo y lo que toca después es el tiempo del espíritu. Entonces, haciendo un poquito una mirada, digamos, bíblica, entonces el padre ha tenido su tiempo, podríamos decir, antes de Cristo. Ha tenido su tiempo de acercarse a la humanidad, de prepararla para poder enviarlo a su Hijo. Ya el tiempo de Jesucristo, podríamos decir, es el tiempo de que ha estado, digamos, con nosotros, el tiempo del Hijo, el tiempo máximo, si quiere, culmen.
Pero es interesante porque todo lo que corresponde a la iglesia, y mira que en nuestro credo, nosotros profesamos el credo cuando hablamos del Espíritu. Mencionamos a la iglesia, mencionamos varios aspectos, ¿no? Que son propios de la comunión de los santos, etcétera, ¿no? Entonces, con la realidad del Espíritu Santo. Entonces, el autor mencionaba de que es el tiempo del Espíritu, todo lo que es el tiempo de la iglesia. Ahora uno dirá, ¿por qué tan poquitos años le han dado al Hijo, no? Pero es que no se trata de años, ¿no? O sea, si lo vemos desde la perspectiva de Dios, se trata de un plan que Él tiene para de acompañarnos y de estar presente, Cristo por medio del Espíritu. Recordemos que el hecho de que Jesucristo haya dado, digamos, su vida por el anuncio del reino, el hecho de que haya dado su vida se volvió, digamos, como que como ponemos, el testimonio de amor mayor y también el testimonio de todo lo que anunciaba como algo verdadero. Eso porque de alguna manera como se hizo hombre, tenía que morir. Claro, no obviamente no morir, digamos, de la manera como ha muerto, eso ya es por tema, digamos, vamos a decir, de la maldad, etcétera, etcétera, de las personas, ¿no? Del egoísmo, todo el tema del pecado, ¿no? Pero ciertamente el hecho de resucitar es vencer a todas esas realidades. Y eso, ese resucitar y dejarnos el Espíritu es para decirnos que ciertamente Cristo está reinando a la derecha del Padre, como decimos, pero también por medio del Espíritu está presente con nosotros. Como les dije, es el Espíritu de Cristo también, ¿no? No solo es el Espíritu del Padre, sino es el Espíritu de Cristo que está presente con nosotros. Ahora, cuando dice, yo me voy y les voy a dejar el Paráclito, es precisamente esa comprensión de que el tiempo de la iglesia es de la continuación, digamos, de la obra de Cristo, de la Jesucristo, la tenemos, digamos, bajo el yugo del Espíritu nos asiste y que está, digamos, esa es la parte, vamos a decir, santa de la iglesia, es un espíritu de Dios que nos está asistiendo, es ese espíritu del Hijo que nos asiste y que nos acompaña durante todo el tiempo que dure, digamos, nuestra estadía, nuestro anuncio, digamos, del reino, ¿no? Para que todos también se conviertan a Jesucristo. No sé si hay alguna duda más o si me ha Fray, aclarado, digamos. Fray, buena noche. Buenas Una noches. cosita. Esto también, pues todo lo que nos ha hablado se puede resumir en la frase de, pues que se dice en la oración, que se dice en la Eucaristía, que dice el sacerdote por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo nos y toda gloria. ¿Cierto? Es como un resumen de lo que usted nos ha comentado. Exactamente, exactamente eso. Mira qué interesante esa parte. Mira que yo no, ahorita no se me vino a la mente eso. Es por Cristo, con Él y en Él. O sea, si se da cuenta, es tan central al tema de Cristo, pero ciertamente en unión con el Espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del Espíritu, podríamos decir, donde la iglesia está asistida por el Espíritu, no está solitaria. Podríamos decir, la iglesia es una, pero no es sola, ¿no? Y le tiene, digamos, la asistencia del mismo Espíritu. Es algo que podríamos mencionarlo así, ¿no? Está bien, ¿Alguien sí. más? ¿Algún? Dígame. Gracias, sí, está bien. Ah, muy bien. Aunque también veo en mi razonamiento que Cristo subió, como quien dice, físicamente, algo así, subió al cielo. Pero Él también nos prometió y es así, así se siente, así se percibe. Él está siempre con nosotros y nos dijo también, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y, o sea, tenemos doble, siempre tenemos la luz de Jesucristo, una percepción de su presencia y también el Espíritu Santo, Paráclito también siempre está con nosotros, yo pienso así. Claro, por esa razón se habla del espíritu de Cristo, ¿no? El espíritu del Hijo.
Así como hablamos el espíritu del Padre y el espíritu del Hijo, que al fin y al cabo es el mismo espíritu. Ah, pero eso de mencionar de que es de ambos, ya, pero esto es una situación de, vamos a decir, de Trinidad, ¿no? De que este espíritu es, lo mencionan algunos como el amor del Padre y del Hijo, ¿no? Que rebalsa, digamos, la Trinidad, ¿no? De ahí que hablamos de la creación, ¿no? Pero aún así, es como lo menciona, ciertamente, no lo vamos a dejar de lado, de presente, ¿no? No es una cosa, digamos, que porque el espíritu está presente, no está presente el hijo, ¿no? No. Incluso la obra trinitaria sigue presente, ¿no? Entonces pero ciertamente podríamos decir, digamos, esa parte de medio como un énfasis, ¿no? De la labor que tiene, digamos, el espíritu, ¿no? En cuanto a como persona trinitaria, ¿no? Gracias, gracias, Fray. Muy bien, con gusto. Muy bien, otra pregunta, duda, Fray, una curiosidad. dígame. Entonces, ¿cómo quedaría hilado con todo lo que se ha comentado? Cuando dicen que el único pecado que no se perdona es la ofensa al Espíritu Santo. Entonces, ahí esa ofensa al Espíritu Santo es al Espíritu y es a la Trinidad plena, ¿o cómo se vería eso ahí en realidad? Gracias. Ya, a ver, es algo confuso y al final, bueno, cuando se ve ese tema, por ejemplo, del pecado que no será perdonado, que es el Espíritu Santo, mira que lo ven algunos como el rechazo, digamos, a la obra, al plan de salvífico de Dios, ¿no? O sea, ese rechazo, digamos, de yo no quiero ser salvado por ti. Prácticamente vamos a ese punto, ¿no? Hasta ese punto podemos llegar. Entonces, por esa razón, digamos, el que no quiere aceptar, digamos, la salvación de Dios, obviamente no la va a recibir porque este es un regalo que no te obliga, ¿no? No te agarran la mano y te ponen el regalo y ya lo tienes, digamos, ¿no? Y no lo vas a soltar, igual que lo sueltes, podríamos decir, ¿no? Entonces, no viene así, ¿no? Dios te invita, digamos, te invita a que vos lo acojas, digamos, ese mensaje, te acojas, digamos, ese regalo de la salvación. Entonces, en ese sentido va, digamos, ese tema de lo que menciona sobre ese pecado, ¿no? Y bueno, el tema de blasfemia y eso es muy difícil, ¿no? Sería mucho, ¿cómo se dice? Mucha soberbia, mucho, demasiado, digamos, o estar en contra, digamos, de Dios, pero obviamente que sí hay personas que llegan hasta ese punto, ¿no? Pero no es algo muy común, ¿no? Tema de blasfemar o de- bueno, de denigrar si quiere, ¿no? A la persona, a la Trinidad, ¿no? Pero creo que esto es un detalle que, no sé, ¿no? De verdad que no lo veo tan común más que este otro, si quieren, de rechazo de la salvación, ¿no? Al menos esto tampoco sería tan común, pero ciertamente pasa y da pena, digamos, ¿no? Porque de verdad que es un rechazo así como que a rajatabla, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, a eso, más o menos, a eso se refiere, ¿no? Ciertamente Fray, no hay un consenso ok, en pero este anoche aspecto. precisamente estábamos hablando de la maldad. Anoche, Ujú. en la siguiente, en una de las últimas clases, se Ya, estaba ya. hablando de los malosos, de la maldad, de que si existía en la humanidad, en esa gran humanidad, que si hay hombres malos, malos, remalosos, y alguien nombraba que Hitler y se nombraban algunas cosas, algunos Ujú. casos muy particulares, ¿no? Entonces, esto como que se relaciona ahí también, gracias. Sí, sí, o sea, sí ha habido, ¿no? O sea, ha habido en el mundo, digamos, esa expresión de la maldad al punto, digamos, de no sentir, digamos, dolor ni empatía ni nada, ¿no? Entonces, y es muy interesante este aspecto ahora que lo tocan, porque si nos damos cuenta, el hombre siempre ve bondad, digamos, pues ya sea desde la perspectiva, ve bondad, digamos, desde su perspectiva en lo que hace, ¿no? Entonces, cuando ya no ve bondad, cuando ya está totalmente cegado, digamos, por esto, por el mal espíritu, cuando ya esté cegado, digamos, por la maldad,
ese es un tema bastante complicado de tratar y eso ya uno lo deja, digamos. O sea, uno ora para que obviamente se convierta, pero ya uno deja la gracia de Dios como lo va a actuar, ¿no? En ese aspecto. Por eso ese tema contra el Espíritu Santo es dejarlo, digamos, a la gracia de Dios. Si bien tratamos de entender hasta dónde puede llegar esto de cerrarse, digamos, porque como le digo, lo normal en un ser humano es que cuando hace algo es porque lo ve algo de bondad. Y hay erróneamente, digamos, ve bondad ahí, ciertamente, por, digamos, una conciencia, vamos a decir, errada, etcétera. Pero ahí, digamos, ¿no? Ahí, pero que algo de bondad le está viendo, pues le está viendo, ¿no? Entonces, en los mismos pecados que nosotros llegamos a cometer, algo de bueno tiene, pero ¿por qué es malo? Porque precisamente ese espíritu malo nos ha hecho hacer ese bien, entre comillas, para poder desviarnos de lo que realmente teníamos que hacer como bien, ¿no? Entonces, poquito podríamos llamarlo como lo llaman, digamos, en discernimiento, el discernimiento de espíritus que le llaman, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Gracias, gracias, Fray. No, ustedes más bien gracias que han complementado muy bien, digamos, por aquí lo tengo bien en cortito, podríamos decirlo, pero ya con lo que ha mencionado, digamos, como que se complementa, como que nos llama también como un reto, digamos, para poder acercarnos, digamos, a esta relación entre Cristo y el Espíritu Santo. Pasemos al siguiente punto, Cristo y la Sagrada Escritura. Aquí ya un poquito más vamos si quieren, a dar vuelta tal vez, tal vez. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? O sea, más allá de los evangelios, si llevando en los signos Cristo los que menciono, en la Sagrada Escritura, y precisamente yo me he querido centrar en el Nuevo Testamento, ciertamente he dejado un vacío de lado en el en el Antiguo Testamento, pero quería centrarme en el Nuevo Testamento por un aspecto. Hemos hablado ya, ¿no? Un poquito de centrarnos en el hombre Cristo, y de no separar, etcétera, con su divinidad. Y bueno, hay algo importante cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura y que al día de hoy es un reto de verdad, tanto para nuestra iglesia como para todo creyente en Cristo, es de que conectemos con este Jesucristo que de alguna manera está, digamos, expuesto, revelado en la palabra de Dios, ¿no? En los evangelios, en la misma enseñanza que nos da Pablo, etcétera, ¿no? Entonces, la palabra de Dios tenemos una imagen, es decir, de Jesucristo, de la cual necesitamos ir y conocerla y tenerla, digamos, bien presente para después, digamos, ahondar en temas dogmáticos o ya sea en temas, si quieren, de tipo pastoral, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono esto? ¿Y por qué lo considero un reto? Porque llegar a mirar, digamos, el anuncio, la vida, la obra, las palabras de Jesucristo, llegar a ver, digamos, no solo a un Jesucristo en cuanto a su enseñanza, en cuanto a un maestro, podríamos decirlo, así como lo menciona en el Evangelio de Mateo, no solo como un Salvador, no solo como los muchos títulos que podríamos darle y que se mencionan también en la palabra de Dios, sino que a este Jesucristo en cuanto a su manera de ser, en cuanto a su forma de anunciar el reino de Dios, que no solo fue con palabras, sino también con obras, y de ahí los milagros son para poder anunciar que está presente. Entonces, en sus palabras, en su obra, en su vida en general de Jesucristo, que ha pasado que ha pasado por el mundo, encontramos el modelo normativo de la vida cristiana, es decir, Jesucristo se hace el digno de imitación. Por eso también hay un librito, ¿no? Que bastante de la edad moderna que se llama Imitación de Cristo, ¿no? Que pucha, fue el librito base, digamos. Y después digamos, ha hecho, digamos, varios otros más, ¿no? Con ese mismo nombre o con otros nombres diferentes, pero la idea es imitar a Cristo. Y si nos damos cuenta, es el meollo, digamos,
del asunto, podríamos decir, cristiano, porque incluso hay una pregunta bien famosa, no sé si alguna vez ustedes se la hicieron en la vida o han escuchado, ¿qué haría Cristo en este caso, no? O sea, estoy viviendo esta realidad, ¿qué haría Cristo, no? ¿Qué haría Jesucristo si estuviera en esta realidad? ¿O qué haría si estuviera en nuestro tiempo, no? Algo se han preguntado, pero ciertamente esa pregunta nos lleva precisamente a esto. Si bien vamos a imitar, vamos a decir, la praxis de Jesús, es decir, sus obras, sus palabras, y yo, por ejemplo, me enfoqué una vez viendo el tema de Saqueo, ese pasaje bíblico, ¿no? De Saqueo, Jesucristo y Saqueo, me enfoqué en los gestos, es decir, el tema de la mirada, el tema precisamente de hablar algo, mirarlo, el hecho de ir con él. Entonces, y vemos en Jesús no solo palabras simplemente y solo obras así en grande, macro, sino también gestos de Jesús, expresiones que hace, que de alguna manera hay que tomarle mucha importancia porque al ser el modelo normativo de nuestra vida cristiana, entonces de alguna manera hay que ahondar mucho, a detalle bastante de pinza si quieren. Si bien no lo vamos a imitar como fue Jesucristo, imposible, porque es otra época, porque realmente ha actuado de una manera que no la podríamos imitar, ciertamente. Pero la imitación que queremos hacer de Jesucristo es imitar precisamente su praxis, es imitar sus sentimientos, como le digo, sus sentimientos de Jesucristo, conectar con los sentimientos de Jesucristo, esos sentimientos de misericordia, esos sentimientos de conectar con el dolor de los otros, etcétera. Eso es a lo que yo me refiero ahorita, ¿no? Entonces, conectar con lo que Jesucristo, algunos autores, por ejemplo, de los que se menciona, digamos, del curso que se ha llevado, un autor, por ejemplo, habla sobre la psicología de Jesucristo. Y ahí empieza a tratar varios aspectos humanos, ¿no? La conciencia que tenía de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren que no solo es cosa de estudio, sino también es de conectar experiencia espiritual también nosotros hacer, digamos, no estudiar por estudiar, sino en nuestra experiencia espiritual decir esas obras, esas palabras de Jesús, esos gestos que ha tenido, son modelos de imitar. Y aquí viene algo bien interesante, que Jesucristo, este término, digamos, bastante famoso, que en realidad se le atribuye a veces a la Biblia, pero realmente yo creo que es a Jesucristo le viene bien, digamos, atribuirle. Es la norma, normans non normata, es la norma que norma, es decir, que norma y que no es normada, ¿no? Es la norma por excelencia de la vida cristiana, Jesucristo. Su vida, sus obras, su palabra, su enseñanza, es la norma, normans non normata. Es decir, esa norma que no es normada, ¿no? Esa norma que norma, pero que no es normada por nada. Es decir, que no hay arriba de Jesucristo, digamos, ¿no? Que Él encima para nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, de ahí que se habla, por ejemplo, de la exusía, que es un término que sale, digamos, cuando hablan de Jesucristo que habla con autoridad, ¿no ven? Los evangelios. Bueno, esa autoridad no es una autoridad como la de los fariseos, como la de los escribas, esa autoridad es una autoridad divina. Por ejemplo, este tema de la exusía me hizo recuerdo un hermano, hace una semana, la anterior semana, si no me equivoco, hizo recuerdo ahí en una de sus prédicas y bueno, pues ahí se me quedó, ¿no? Se me quedó realmente el término y dije, algún rato lo voy a usar, en algo me va a servir. Y bueno, ahora pues sí puedo compartirles, digamos, sobre esto. Exusía, que es un término que se usa en el Evangelio, que no está referido a una autoridad humana, sino es propiamente de la autoridad divina que tiene Jesucristo. Bueno, entonces, ante esa autoridad, digamos, más allá de ser una autoridad moral, Jesucristo es una autoridad divina. Entonces, vamos a conectar, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Se vuelve necesario conectar con sus palabras, con su vida misma de Jesucristo. Es necesario ir al origen,
Si nos dicen vamos a las fuentes de nuestra espiritualidad dominicana, ¿a dónde vamos? Vamos a Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Y si se nos dice de nuestra vida cristiana, de nuestra espiritualidad como cristianos, entonces tenemos que ir a Jesucristo. Y necesariamente vamos a ir primordialmente a la Sagrada Escritura. Y ahí es donde vamos a encontrar a este Jesucristo que se ha presentado ante nosotros, ¿no? Entonces, esto yo creo que es bien importante de tomarlo, digamos, así como el reto para nosotros creyentes, de que partamos de este Jesucristo que anunció el reino y que solo Él supo hacerla, y esa manera imitar, y por esa razón digo, la relación íntima que tiene el Padre con el Hijo. Esto da continuidad a ese anuncio del reino, a la manera como anunció, como les dije, con los milagros, con sus palabras, con sus enseñanzas, como lo hizo Jesús. Y esto nos lleva a una praxis de misericordia. Y es en la praxis de misericordia donde claramente tiene una praxis muy particular Jesucristo, que nosotros tenemos que imitar una praxis de misericordia en nuestro tiempo. Entonces, somos continuadores de eso que Jesucristo hizo, de ese anuncio del reino. También nosotros estamos llamados a anunciar el reino como iglesia, en donde estemos, pero ese anuncio del reino tiene que ser precisamente por medio de esta praxis de misericordia, y claramente esto implica, digamos, no solo palabras, sino también obras, ¿no? Entonces implica, digamos, hacerlo de Jesucristo, podríamos decirlo así. Entonces, este conectar, digamos, con ese hombre Jesús, nos conecta precisamente con ese Dios encarnado, ese Dios que desde la eternidad quiso encarnarse, así como lo dice en el prólogo de San Juan, este Logos que quiso, que se hizo parte, que entró al mundo, entró al mundo y el mundo no lo reconoció, este Logos que algunos lo han reconocido y que de alguna manera esa experiencia es transformadora del encuentro con Jesucristo. Y aún el día de hoy, ese encuentro con Jesucristo es transformador en nuestra vida, porque cuando hablamos de que tenemos una fe adulta, lo hablamos siempre partiendo de la experiencia del encuentro con Jesucristo que hemos tenido particular, digamos, ¿no? Este es un punto bien interesante que yo creo que se vuelve un reto y también como una tarea de revisar en nuestra vida diaria. Entonces no solo se hace reto, sino también tarea y una necesidad de todo cristiano, ¿no? De ir a la fuente primordial que es Jesucristo, siempre. Al fin y al cabo, la experiencia de los santos, y como decimos en teología espiritual, la experiencia de los santos siempre nos lleva, digamos, a ese modo de ser como Jesucristo, pero en un tiempo determinado, ¿no? En el tiempo donde estuvo ese santo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esa pregunta de ¿qué haría Jesucristo? Siempre va a estar en nuestra mente cuando al momento de hacer praxis de misericordia, al momento de hacer, digamos, obra, al momento de vivir la caridad, etcétera, ¿no? Entonces, es un detalle, yo creo que ahí me centré más que todo en la parte de lo de la Sagrada Escritura, Evangelios, que quería que esto se quede bien claro. Y con el tema de los himnos cristológicos, que ya no solo se queda, digamos, en esta parte de mencionarlo, digamos, a la humanidad de Jesús, sino que nos salta, digamos, a algo mayor, ¿no? De una parte de nuestra fe que sobrepasa incluso nuestra comprensión y que simplemente podemos, entre lo que vamos meditando, orando, lo vamos acercando a este misterio, vamos entendiendo aún más. Por esa razón, el tema de Filipenses, Colosenses, Efesios, podemos ver estos tres temas, ¿no? El tema de la kénosis, un Dios, como Dios siendo Dios, se rebajó y se rebajó hasta lo más bajo
hasta morir en cruz y después que resucita, aún así tenía todavía la marca es que nos entra, digamos, al misterio de Dios a bajarse hasta lo más bajo para nuestra salvación, pero también una supremacía de Cristo, que podemos verlo en Colosenses, y una supremacía impresionante, un Cristo que es mayor a toda la creación, un Cristo que es superior a todo por ser Dios, pero que también de alguna manera, por hacerse hombre, entra en contacto tan íntimo con toda la creación que es posible, digamos, para él como Dios, de llevarle, digamos, toda la creación y presentarle nuevamente a Dios. Eso de la nueva creación, eso de la recapitulación que podríamos hablar. Colosenses tiene una teología bastante alta, ¿no? Entonces yo creo que toca, y yo creo que estos son retos, el hecho de volver a los himnos cristológicos, a tratar de llenarnos de de esta belleza que tiene, digamos, estos himnos, que encierran, digamos, cada himno, una parte de nuestra fe tan profunda que nos conecta precisamente con nuestro Señor Jesucristo de una manera quizá, de maneras diversas, pero siempre hablando del mismo Jesucristo y entendiendo diferentes aspectos. Como les dije, se puede hacer énfasis, pero no hay que separar, ¿no? Y bueno, el tema de la salvación que nos habla Efesios, ¿no? 3:14, ¿no? Que como les digo, es realmente yo lo veo como un reto esto de acercarse a los himnos cristológicos, porque ahí se tiene, digamos, una comprensión de la fe que hasta el día de hoy podemos todavía mucho que decir y que todavía podemos sacar novedad. Al menos yo, por ejemplo, el que más me impacta a nivel personal, como les digo, a nivel espiritual también, es el de Colosenses. Me llena de mucha esperanza, les diré, y de verdad, porque habla de que un Jesucristo que va a llevar toda la creación. Entonces, hablamos de que nosotros los seres humanos exclusivamente, sino también veo, digamos, una creación que es redimida por Jesucristo, que es redimida por querer de Dios, que quiere salvar todo. No solo salvar una humanidad, sino también toda una creación, toda esa obra de amor que tenía. Y a mí me conecta mucho y me encanta mucho orarlo. Y gracias a Dios que siempre se ora, digamos, en la liturgia de las horas, ¿no? Entonces es una cosa que a nivel espiritual yo les comento, yo creo que realmente es un reto acercarse, digamos, a estos himnos la vez que se pueda, para poder realmente rumiarlos y acercarse a estos misterios que tenemos presentes, ¿no? Esa riqueza que tienen los himnos. Bueno, ahora sí, preguntarles si algo no se ha entendido, si algo hay que reexplicarlo, o tal vez tienen algo para aportar también a esto, ¿no? Alguna experiencia suya que puede ayudar, digamos, digamos, a la comprensión de esto que les he mencionado. Pero hay una pregunta sencilla. ¿Cómo se escribe sucia la palabra que usted dice? ¿Perdón? ¿Cómo se escribe la palabra sucia como con el sentido que usted le da? Ah, exusía. Sí, ¿cómo se escribe? Es... mm, ¿dónde está la...? Si no me equivoco, a ver, puedo equivocarme, ¿ya? Esta es una X, perdón. Usía, si no me equivoco, está así. Usía. Exusía. Gracias, Fray. Si no me equivoco, es así la palabra, pero yo creo que ya le va a poder remitir si el que lo busca en internet o algo para poder, si quiere analizarlo, buscarlo en algún artículo o algo, ¿no? Ya, me quedé con el borrador. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, una duda? Ya. Sí, padre, así está bien escrita. Significa autoridad. Muy Sí, bien.
que había Santísimo. hecho. Él había dicho autoridad divina. Sí, Ah, hace sí, referencia a ahí la está. autoridad divina que tiene Sí, Jesucristo. ahí está bien, Exacto. padre. Muy bien. Gracias. Muy bien, a ustedes más bien muchas gracias y también por confirmarme que se escribe así. Más bien me funcionó la memoria todavía. Muy bien, pasemos a algo, pero esto ya ha sido, digamos, algo muy de lo que fui investigando muy aparte incluso podríamos decirlo aquí del curso, pero dije, ¿por qué no mencionar este aspecto? Y es propio de nuestro hermano Santo Tomás de Aquino. Ah, esto que ahorita lo voy a mencionar, porque precisamente la eclesiología de Santo Tomás parte precisamente de la Eucaristía, ¿no? Y entendamos la Eucaristía como esa presencia de Jesús, porque para Santo Tomás no habla simplemente, no habla directamente de ese Cristo divino, ¿no? Sino de Jesús, de ese personaje que estuvo entre nosotros, presente en la Eucaristía. Ve, bien interesante esa parte, la experiencia que tiene Santo Tomás con la Eucaristía. Entonces dije, ¿por qué no lo menciono también aquí? Que realmente es un reto para nuestra iglesia el hecho de darle, digamos, su lugar que corresponde a la propia Eucaristía, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario en estos tiempos, digamos, de acercarnos, digamos, a la Eucaristía y de seguir ahondando, ¿no? Al fin y al cabo, este es el milagro que cada día lo vemos realizado en la iglesia y que cada día lo celebramos, ¿no? Al menos los padres, tal vez ustedes, alguno tal vez no tenga la posibilidad de estar presente en una Eucaristía todo el tiempo, todos los días, pero al menos los padres, digamos, sí, ¿no? Entonces, yo creo que de la experiencia, digamos, personal, entonces, este milagro que se presenta todos los días, entonces, ¿por qué no mencionarlo también? Aquí, Cristo en relación a la iglesia. A ver, ¿qué podemos decir al respecto? Primero apartamos de esto, ¿no? Que como les decía, la teología, la eclesiología de Santo Tomás parte precisamente de su teología sacramental y precisamente de la Eucaristía, ¿no? Entonces, de ahí parte, no es de otro lado de donde parte. Entonces, para hablar, vamos a decir, para su eclesiología es necesario apuntar, digamos, a la Eucaristía. Y aquí le saqué, digamos, un pasajecito de Orlando Bandera. Y él menciona, digamos, se habló y se habla mucho de presencia sustancial de Cristo en la Eucaristía, pero mire que me olvidó cortarle esa parte porque de donde he sacado está con la línea, pero bueno, pero es muy raro que la atención se dirija al otro aspecto, es decir, al hecho de que esta presencia sustancial es el bien común de toda la iglesia. Un bien, por tanto, que da a la iglesia su fisonomía, su organicidad, en una palabra, la totalidad de su ser. La iglesia, por tanto, recibe su ser de la Eucaristía, porque es Cristo mismo quien la edifica, sobre todo desde la Eucaristía. Entonces, esta parte de la teología, vamos a decir, de Santo Tomás, nos habla acerca de un bien común que tiene la iglesia en sí, que de ahí recibe, digamos, su ser, y pero es porque Cristo mismo la edifica desde la Eucaristía. Y si nos damos cuenta en los primeros cristianos, la comunidad se entendía precisamente alrededor de la Eucaristía, es decir, el obispo celebrando y la comunidad alrededor, y la Eucaristía era central para toda la comprensión de la comunidad eclesial. Entonces es como de alguna manera retomar, digamos, la tradición de la iglesia, de que es alrededor del pan, si quieren, de partir el pan, donde se encuentra, digamos, la comunidad no solo para una celebración, sino que de ahí toma su identidad, toma prácticamente lo que es. Y entre adentrarse en el misterio de la Eucaristía, ciertamente es realmente un reto para nosotros en la actualidad, porque este misterio de la Eucaristía nos remite pues a la comunión, nos remite a la vida, digamos,
en coinonía, a la vida, incluso a la misión, porque entrar en contacto con la Eucaristía no nos quedamos ahí encerrados y punto. Se nos manda, digamos, a, a esa fe que se la celebramos, también, digamos, profesarla afuera. Entonces, ese bien común espiritual, que es un bien de la humanidad, como dice Santo Tomás, está presente en la iglesia, pero presente en la iglesia por ese Cristo mismo que está presente en la Eucaristía. Entonces, esa relación con la iglesia es como un reto. Yo no sé si lo han llevado a algo de este tema, pero de todas formas, como les dije, estaba entre la ventaja y desventajas, ¿no ven? Pero quizá yo lo veo como una ventaja si es que no lo han visto, porque de alguna manera puedo aportarles, digamos, algo novedoso a lo que ustedes han podido ver. Entonces, ese bien común, hablamos de qué es lo que de alguna manera le aporta Cristo a la iglesia, le da, le edifica, es de ahí, de la Eucaristía, donde sale, digamos, este bien. ¿Y cuál es ese bien, digamos? Constituye a la iglesia, es precisamente ese mensaje de salvación, ¿no? Ese bien para toda la humanidad, ese mensaje de salvación. Y de ahí, por ejemplo, sale el aspecto misionero de la iglesia, de donde saca Santo Tomás su aspecto misionero, porque no nos quedamos, como les dije, en la celebración y nos encerramos y lo tapamos todo, digamos, y que nadie vea lo que hacemos, sino que es abierto a todos y aparte que nos abre el corazón también para ir a los demás, a entregarnos como hostia viva, ¿no? Entonces, esa parte de, vamos a decir, no solo la parte espiritual de comprensión de Santo Tomás de la Eucaristía, sino también esa mística que tiene en conexión con la Eucaristía, creo que nos ayuda también a un poco abrirnos y a entender un poco estas realidades de la sinergia, la sinodalidad y esto de lo que se habla de colaboración. Entonces, de colaborar de Cristo, con la obra misionera que continúa la iglesia y de ser siempre colaboradores en esta vida, ¿no? Entonces, algo interesante que veíamos en una clase el anterior día, la docente nos habló sobre los colaboradores de Pablo, ¿no? Entonces, que si bien los menciona Pablo, los menciona a sus colaboradores, como haciendo referencia a que él solo no ha hecho su misión sino que ha necesitado y ha tenido, digamos, gente que lo ha apoyado, hombres y mujeres, que lo han apoyado para que esta misión pueda llegar, digamos, a todos y pueda de alguna manera mantenerse firme en las comunidades en las cuales Pablo ha podido estar presente. Entonces, eso, por ejemplo, es interesante porque colaborador viene del griego sinergón. Y de ahí viene, yo creo que ya nos empezamos a entender de ahí sinodalidad, sinergia, digamos, conectados precisamente con ese término y que nos llama, digamos, a ser colaboradores también de esta misión de Jesucristo, pero partiendo, digamos, desde la propia experiencia de la Eucaristía, recibir a este Cristo que se entrega a nosotros y nosotros, como este Cristo que se entrega, también nosotros entregados, digamos. Entonces, yo creo que es un detalle que quería compartirles siempre, desde que ya tomé conciencia de que lo había visto, entonces dije, esto les compartiré, al menos una pequeña porción, digamos, también de la teología de Santo Tomás, ¿no? ¿Alguna, algún comentario, algo para complementar? Tal vez ustedes lo vieron en otro aspecto, no sé. No, Fray, yo, ahí estuvo muy detallado, lo presentó su merced, gracias. Muy bien. Entonces, pasemos. Y bueno, pues yo ya con esto les digo muchas gracias y bendiciones. Y les digo, pasemos porque pasemos ya a un descanso, podríamos decir, o tal vez hacer resonancia de algo. Tal vez ustedes quieren resonar algún aspecto o tratar, o alguna pregunta que les ha surgido a lo largo también de lo que les compartí.
Pues, yo, pues lo que comenté en el proceso, de resto, muy claro, muy detallada su explicación, eh, en los aspectos de que se es hombre sin ser divinidad, se es divinidad sin ser hombre, todo eso también quedó ya bien claro. Entonces, mm, todo lo de Cristo y el Espíritu Santo, pues también muy clara su ponencia, ¿no? Hasta ahí lo que se comentó y lo que comentaron los compañeros en su momento. Entonces pienso que estuvimos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Fray, se dijo de un libro al principio, ¿nos puede dar la biografía para mirar? Recuérdeme en qué contexto lo dije y ahorita me acuerdo. ¿De Enrique Espéreme que Suso? yo alcancé a anotar algo, espéreme un segundito. A A ver, ver, diálogo con la sabiduría. Sí, de ah, Enrique. ya, de Enrique Suso. Diálogo con la sabiduría se llama el libro. Ya, gracias. Muy bonito libro espiritual para que lo pueda leer. Yo lo leí ese libro, tuve la suerte de que lo leí ese libro en el noviciado, le cuento, Ajá. Ay, muchas gracias. años atrás. Sí, sí. Fray, no sé si fue que me distraje, pero quisiera saber el significado de filioque. Ya, cuando decimos, bueno, cuando se dice en el credo de que el espíritu, cómo es esto? El espíritu dador de vida que procede del Padre y del Hijo, ¿no? En el credo largo que le mencionamos, ¿no? Y del Hijo, ese y del Hijo, eso es el filioque, y del Hijo. En realidad significa eso, ¿no? Pero claro, la idea es de que el espíritu no solo procede del Padre, sino también que procede del Hijo, ¿no? En el credo de Nicea, pero eso es un término latino, básicamente. Sí, creo que me confundí, lo dijo griego. Muchas gracias, Fray. Muy bien. Fray, los otros libros que nos recomendó también son Imitación de Cristo y la psicología de Jesucristo, ¿cierto? Ah, no, el libro de imitación de Cristo sí, sí mencioné, digamos, pero el tema de psicología no sería ese. Ajá. Ahorita le digo del libro, si es este el que estoy ahorita agarrando, ahorita le voy a mencionar y si no es el otro. Ah, este es. Señor y Cristo, curso de Cristología de José Antonio Sayés. Ustedes lo tienen, digamos, en su por eso lo mencioné, digamos. Me puse a hojear algunos de los libros de su bibliografía para poder darle continuidad, al menos en ciertas partes, ¿no? Ok, listo, Fray, gracias. Sí, sí, es un capítulo, podríamos decir, del libro, ¿no? Fray, disculpe, me repite de nuevo el título, Señor y Cristo. Sí, Señor y Cristo, curso de Cristología de José Antonio Sayés, con Y. José Antonio. Sayek. Sí, sí, es un libro mm, así, pero Ah, ahorita no se nota por ahí. gracias, padre. Sí, sí, con gusto. No sé si está mandando mensajes y no sé si es preguntas o... El de Antonio Sayes está en PDF en internet. Ah, no, ve, está en el drive del curso, dice. Entonces sí lo tienen en el drive. Sí, Tienen un drive, está entonces en el ahí Drive, pero lo yo no he pueden mirado el Drive ese encontrar. día.
súper, súper. Ahí ya pueden, donde está el Drive. Imagino que les han pasado un link seguramente para que puedan entrar al Drive. Fray, nos van a enviar link de asistencia. No entiendo. Es que nos mandan un link donde nosotros confirmamos la asistencia, pero no lo han mandado y a veces no lo mandan, entonces es para saber. Creo que Ay, ay, ay. No sabría está decirle, solito. como le digo, Lo es dejaron solito, el Fray. primer curso que es de ustedes, así que, pero Sí, también va a ser el último, digamos, porque ya es creo el último tema. Después sí, es ya es el evaluación del último. siguiente. Sí, sí. Bueno, sigue grabándose, pero yo creo que ya se puede desgrabar. Porque preguntas, dudas, Gracias, Fray. no, más bien a usted gracias por la oportunidad y bueno, pues ahí estamos para colaborar y acompañarles. Ahí ya dejaron un link. Gracias, Fray Ariel. Gracias, Fray. Muchas gracias, Excelente Fray. Muchas explicación. gracias. Muchas gracias, Fray. Muchas Mucho gracias. gusto. Gracias, Fray. Muy buena la Muchas explicación. gracias, Gracias, Fray. Fray.